¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Hotel de la Carretera Perdida. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Sofía y Marco habían estado manejando durante horas en una solitaria carretera rural. El sol se había ocultado horas atrás, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje desértico. Estaban agotados y decidieron que era hora de buscar un lugar para descansar. Justo cuando comenzaban a preocuparse por la falta de opciones, un letrero antiguo y descolorido apareció al costado de la carretera. Hotel Carretera Perdida. Habitaciones disponibles. Sin otra opción a la vista, decidieron detenerse. El hotel parecía haber sido majestuoso en algún momento, pero ahora, bajo la luz de la luna, tenía un aire de abandono y desolación. La pintura se estaba despegando de las paredes, y las ventanas eran oscuras como los ojos vacíos de una calavera. Sin embargo, el cansancio venció a cualquier sentimiento de inquietud, y la pareja entró en la recepción. El vestíbulo estaba iluminado por una tenue luz amarillenta. Un anciano, delgado y encorvado, lo recibió tras el mostrador. Tenía una expresión neutral, casi inexpresiva. «Bienvenidos al Hotel Carretera Perdida», dijo en un tono monocorde. «¿Cuántas noches?» «Solo una, gracias», respondió Marco, sintiendo un leve escalofrío en la espalda. El anciano les entregó una llave pesada de bronce con el número 13 grabado en ella. No hubo conversación adicional mientras les indicaba el camino a su habitación, ubicada en el segundo piso. Al llegar al cuarto, Sofía y Marco notaron que la habitación estaba sorprendentemente bien conservada, considerando el estado del exterior del hotel. Los muebles eran antiguos, pero estaban en buenas condiciones, y la cama parecía lo suficientemente cómoda. Sin embargo, había algo en el aire, un frío inexplicable que no venía del clima exterior. Sofía, tratando de ignorar la sensación de incomodidad, fue al baño a refrescarse, mientras que Marco desempacaba un par de cosas. Cuando Sofía se miró en el espejo del baño, sintió que algo estaba mal. El reflejo era normal, pero por un instante vio una sombra oscura pasar detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada ahí. «Marco, ¿te moviste?», preguntó, tratando de no sonar asustada. «No, estoy aquí», respondió él desde la cama. Sofía se rió nerviosamente de sí misma. «Debo estar más cansada de lo que imaginé», pensó, y decidió no decirle a Marco lo que había visto. Salió del baño, se recostó junto a él, y después de un rato de charla ligera, ambos se quedaron dormidos. Alrededor de la medianoche, Marco fue despertado por un ruido sutil, como si algo estuviera rasguñando la puerta de la habitación. Al principio pensó que lo había soñado, pero luego escuchó el sonido de nuevo, más fuerte esta vez. Se sentó en la cama y miró hacia la puerta, que estaba cerrada con llave. «Sofía», susurró, pero ella estaba profundamente dormida. Con cautela se levantó y se acercó a la puerta. El rasguño se detuvo, pero justo cuando Marco estaba a punto de alejarse, un fuerte golpe resonó en la puerta, como si alguien lo hubiera pateado con fuerza. Marco saltó hacia la cama, su corazón estaba latiendo con fuerza. Sin embargo, cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Ningún rastro de lo que había hecho el ruido. Decidió no despertar a Sofía, volviendo lentamente a la cama. Sin embargo, apenas apagó la luz y cerró los ojos, un susurro helado se escuchó en la habitación. «¡Sal de aquí!»,
decía la voz apenas audible, pero clara como el agua. Marco encendió la luz de nuevo, buscando desesperadamente el origen del sonido, pero no había nadie más en la habitación. Esta vez, el miedo fue demasiado fuerte como para ignorarlo. «¡Sofía, despierta!». La sacudió suavemente, pero aún así lo suficiente como para que ella abriera los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó adormilada. «Algo no está bien aquí. Escuché golpes en la puerta y una voz», explicó tratando de mantener la calma. Antes de que Sofía pudiera responder, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y una ráfaga de aire helado llenó el cuarto. Los cuadros en las paredes empezaron a moverse ligeramente, como si algo invisible los empujara. De repente, la habitación se sumió en la oscuridad total. Marco y Sofía escucharon un crujido, como el de una puerta abriéndose lentamente, pero ellos no habían movido nada. Un olor a moho invadió el aire y la temperatura descendió todavía más. Marco sintió una presencia. Algo o alguien estaba en la habitación con ellos. Intentó encender la lámpara de noche, pero no funcionó. A su lado, Sofía comenzó a respirar rápidamente, sintiendo el mismo terror. «Marco», dijo con la voz temblorosa, algo está aquí». Un suave murmullo comenzó a llenar la habitación, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. De repente, una figura traslúcida apareció al pie de la cama. Una mujer con un vestido antiguo, descalza, con la piel pálida y el cabello largo y oscuro, cubriendo parcialmente su rostro. Sus ojos eran dos pozos negros vacíos. «Salgan ahora», dijo la figura con una voz profunda y hueca. Sofía gritó mientras Marco intentaba levantarse, pero se encontró paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, con su mano extendida hacia ellos, justo cuando la fría mano de la aparición estaba a punto de tocar a Sofía. Las luces volvieron a encenderse y la figura desapareció. Sin pensarlo dos veces, la pareja saltó de la cama, agarró sus cosas y corrió hacia la puerta. Marco apenas logró abrirla y los dos se lanzaron al pasillo, sin detenerse hasta que, al llegar a la recepción, encontraron al anciano nuevamente, pero esta vez tenía una sonrisa siniestra en su rostro. «¿Pasaron buena noche?», preguntó con un tono que les congeló la sangre. «No nos quedamos ni un segundo más aquí», gritó Marco. «Nos vamos ahora mismo». El anciano simplemente se limitó a encogerse de hombros. «Eso depende de ustedes», dijo. «Pero cuidado en la carretera. Las noches aquí son largas y llenas de sombras». Sofía y Marco salieron del hotel apresuradamente, sin mirar atrás. Subieron al coche y condujeron a toda velocidad por la carretera, sin decir una palabra durante varios kilómetros. Finalmente, cuando el hotel desapareció en el retrovisor, Sofía habló. ¿Qué era eso?», preguntó todavía temblando. «No lo sé, y no quiero saberlo, pero nunca más volveremos a detenernos en un lugar como ese», respondió Marco. A medida que se alejaban, el hotel se desvaneció en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el miedo que dejó en sus corazones perduraría por siempre, recordándoles que algunas paradas en la carretera son mejor evitarlas, especialmente cuando el camino se pierde en la oscuridad. La extraña dama. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En una noche de otoño, Manuel se preparaba para ir al baile del pueblo. Pasó por la casa de su amigo Germán y juntos caminaron hasta el lugar. Al ingresar todo era alegría, música, baile y tragos.
Se acercaron a la barra y desde ahí esperaban ansiosos por conseguir una joven que quisiera salir a la pista de baile. Mientras hablaban entre ellos, Manuel alzó la mirada y pudo visualizar entre la multitud a una joven extraña dama que irradiaba por su belleza única. No dudó en acercarse a ella. Mientras la música sonaba una dulce melodía, bailaron y bebieron juntos. La gente del lugar los miraba atentamente. Ella no era de aquel pueblo, jamás nadie la había visto antes. Pero a Manuel poco le importaba que los observaran. Él estaba encandilado con la belleza de la joven. Lucía un vestido blanco entallado y una mantilla rosada que caía por sus hombros, haciéndola verse como la más elegante de la pista de baile. Pero la noche se estaba terminando. Se aproximaba el amanecer. Germán se acercó a su amigo para que regresaran. Manuel le respondió que marchara tranquilo, que él acompañaría a la joven hasta su hogar. Así fue como Manuel salió del baile, y como todo un caballero, escoltó a su dama. Caminaron mientras conversaban y reían incesantemente. De repente el joven empezó a notar que se encontraba en el medio del monte. Se detuvo, miró a su alrededor y no lograba distinguir dónde se encontraba. Al querer preguntarle a su dama si reconocía el camino, ella ya no se encontraba a su lado. Empezó a caminar lentamente, cuando la vio salir de detrás de un árbol. Respiró aliviado al verla, pero notó que su semblante ya no era el mismo. Su rostro bello y angelical se había transformado en un ser espeluznante. Su cabello brillante y su mirada eran como las de un animal feroz. Manuel retrocedió unos pasos y echó a correr, pero la dama lo alcanzó, arrastrándolo por todo el monte mientras reía. Tenebrosamente repetía: «Eres solo mío». El joven luchaba fuertemente para que lo soltara, mientras apretaba entre sus manos su rosario de plata. El amanecer llegó. Los primeros rayos del sol se asomaban. La extraña dama arrojó a Manuel junto a un barranco, con toda su ropa despedazada y lleno de sangre por tantos golpes recibidos en la lucha de escapar para salvar su vida. Lentamente la dama se acercó a él, sonriendo, le acarició la cara y con una voz horripilante le dijo: «Luchaste por ser liberado esta noche. El amanecer llegó. Me tengo que marchar, pero tarde o temprano volveré. Y ese día no correrás con tanta suerte». Se elevó en el aire, se reía sin cesar, estiró sus brazos y se esfumó ante los ojos atónitos de Manuel. Horas después, un capataz de la zona lo encontró. Estaba en total estado de shock. Solo balbuceaba: «Llévame a mi rancho, llévame a mi rancho, por favor». Nunca más volvió a pronunciar palabras de lo sucedido. Fue internado en un pequeño psiquiátrico, donde por las noches los enfermeros lo escuchaban gritar: «¡Cuidado! Ya viene la extraña dama. Empieza a correr o te llevará». Era todo lo que pronunciaba, mientras reía a carcajadas y bailaba solo en la oscuridad de aquella fría habitación, donde pasaba sus noches despierto, rezando por su alma. Animales poseídos. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mi abuelo tenía que atravesar una zona casi deshabitada cuando iba al trabajo. Un día le tocó trabajar hasta tarde, y al regresar ya era casi medianoche. No le daba miedo pasar por ahí. Después de todo, no era la primera vez que cubría un doble turno. Pero esa noche algo se sentía diferente. Sintió una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera siguiendo. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a su imaginación. Sin embargo, después de un rato, el sonido de pisadas se hizo inconfundible. Se giró rápidamente y vio algo que le congeló la sangre. Un grupo de marranos, con los ojos rojos como brasas encendidas, avanzaba detrás de él. Sin pensarlo dos veces, echó a correr. No se dirigió hacia su casa,
temeroso de llevar el peligro a su familia, sino que se dirigió hacia un arroyo cercano que terminaba en un barranco. Los marranos lo siguieron con una ferocidad inhumana. Al llegar al arroyo, pensó que el agua los detendría, pero solo los ralentizó. Encontraron una parte menos profunda y volvieron a seguirlo. Desesperado, mi abuelo corrió hacia el borde del barranco. Justo cuando los marranos estaban a punto de alcanzarlo, se tiró al suelo y se hizo bolita. Sintió cómo los marranos pasaban por encima de él, escuchando sus chillidos mientras caían al barranco. No se movió hasta que el silencio regresó. Cuando finalmente se levantó, se dio cuenta de que había sobrevivido, pero estaba cubierto de polvo y su camisa tenía manchas negras, como de ceniza. Al llegar a casa, mi abuela y mi madre se asustaron al verlo en ese estado. Su aspecto era como si hubiera salido de un incendio, con la ropa tiznada y los ojos desorbitados por el terror. Mi abuelo les contó lo sucedido. La historia dejó a todos en la casa inquietos, conscientes de que esa noche mi abuelo se había enfrentado a algo más allá de lo natural. A día de hoy seguimos sin darle explicación a lo sucedido, pero agradecidos de que él se haya salvado. Los emparedados, una leyenda urbana de los muertos que soportan construcciones. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Estadio Azteca. La colocación de la primera piedra en agosto de 1962 marcó el inicio de la construcción, que terminó en 1966. Oficialmente denominado Estadio Guillermo Cañedo, en tributo a un ejecutivo clave en su concepción, fue renombrado en 1997. A pesar de las denominaciones oficiales, este gigante deportivo sigue siendo simplemente el Estadio Azteca para México. Los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerreca fueron los encargados de su diseño. La leyenda urbana que circunda el Estadio Azteca sugiere que durante su construcción, varios albañiles fueron enterrados vivos en sus cimientos. Se especula que esa práctica buscaba dar solidez estructural, siguiendo tradiciones en la zona. Se dice que en estructuras como esas, que dan soporte a cientos de toneladas, requerían de ritos mágicos que involucraban vidas, de esas que ofrecían los ancestros como una ofrenda, de tal manera que la estructura podría resistir el paso del tiempo. Según las creencias y las historias que entre albañiles se comentan, se dice que estos sacrificios se dan en edificaciones que pueden ser edificios, puentes, presas o grandes estructuras. Algunos se atreven a decir que en ocasiones eran los mismos trabajadores los que se ponían de acuerdo para que algún conocido fuera la víctima. Eso, luego de haberlo investigado y asegurándose de que nadie lo extrañaría, que en un descuido lo mandaban a recoger herramientas o arreglar alguna pequeñez y vaciaban de golpe el material, dejando sepultado vivo a quien en el futuro cuidará de ese lugar. La verdad es que nada se ha comprobado, son simplemente historias que cuenta la gente. Sin embargo, muchos dicen que es verdad, y que esto se da desde siglos atrás, y que mientras se construía este coloso, mucha gente de la Ciudad de México, misteriosamente, se perdió. Brujería que se hace en cementerios. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Los panteones suelen ser lugares donde se practican escalofriantes trabajos de brujería. La brujería o magia negra es utilizada con fines malévolos y tiene un alto costo para quienes la practican, pues según videntes, el mal que hagas se te revertirá al doble. Sin embargo, hay personas que pasan por alto esta advertencia y practican escalofriantes rituales en cementerios. Estos son 3 de los más populares que suelen encontrarse en cementerios. Número 1. Amarres.
Si bien existen amarres para atraer a la persona ideal o hacer que nuestra relación se mantenga estable y sin problemas, existen otros que van contra la voluntad de alguien. Consiste en hechizar a un individuo con una foto o prenda que le pertenezca y enterrarla frente a una tumba. El simbolismo es muy fuerte, ya que representa que estarán unidos por la eternidad. Número 2. Entierros. Consiste en partes de muñecos depositados en frascos y que son enterrados en el panteón. Según sea el mal deseado, es la parte del cuerpo del juguete que se va a usar, tales como cabellos, una mano, un pie, el torso o la cabeza. También es común que se utilice el perfume, loción o algún objeto personal de la víctima. Y número 3. Salaciones. La sal es un elemento usado para absorber las malas energías, pero empleado de manera malévola puede provocar daño. Está relacionado con el mal de ojo y se considera un ritual negro porque se usa para ocasionar que una persona no tenga éxito o incluso cosas peores como accidentes. También hay ciertos rituales que se utilizan principalmente para atraer malos espíritus. La sangre es el precio que se debe pagar para invocar a estos seres oscuros. Y las víctimas suelen ser animales cuyos restos son depositados en las tumbas. La ciudad maldita. Relato enviado a través de mi página de Facebook, créditos a quien corresponda. ¿Sabías que en Estados Unidos hay una ciudad que se considera maldita? Esta es la historia de la misteriosa Bodie en California. Bodie, una ciudad ubicada en el estado de California, es un lugar envuelto en un aura de misterio y superstición. Fundada a finales del siglo XIX, durante la fiebre del oro, Bodie se convirtió rápidamente en un próspero centro minero. Sin embargo, a medida que la fiebre del oro disminuía, también lo hacía la fortuna de la ciudad, dejando tras de sí una colección de edificios abandonados y leyendas inquietantes. El auge de Bodie comenzó alrededor de 1876, cuando William S. Bodie descubrió oro en la zona. La ciudad pronto floreció, atrayendo a miles de buscadores de fortuna y alcanzando una población de aproximadamente 10,000 habitantes en su apogeo. Durante este periodo, Bodie era conocido por su vida desenfrenada, con salones, burdeles y casas de juego que operaban las 24 horas del día. No obstante, junto con la riqueza y el entretenimiento, también llegaron la violencia y el crimen. Se dice que los tiroteos y asesinatos eran tan comunes que la gente comenzó a considerar a Bodie como un lugar peligroso y en muchos aspectos maldito. La decadencia de Bodie fue tan rápida como su ascenso. A principios del siglo XX, las minas comenzaron a agotarse y los residentes se mudaron a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. Para la década de 1940, Bodie estaba prácticamente desierta, convertida en una ciudad fantasma. Aquí es donde empiezan a surgir las historias más espeluznantes. Una de las leyendas más persistentes es la llamada maldición de Bodie. Se dice que cualquiera que se atreva a llevarse un objeto de la ciudad, por pequeño que sea, sufrirá una serie de desgracias hasta que el objeto sea devuelto. Esta creencia ha sido respaldada por numerosos testimonios de visitantes que afirman haber experimentado mala suerte después de llevarse algún souvenir. El parque estatal que ahora administra el sitio recibe regularmente paquetes con objetos robados y cartas de arrepentimiento de personas que intentan liberarse de la supuesta maldición. Los relatos de actividad paranormal también apuntan en Bodie. Visitantes y empleados del parque han reportado avistamientos de figuras fantasmales, sonidos inexplicables y sensaciones de ser observados. Un lugar especialmente notorio es la casa de James S. Cain, un prominente empresario de Bodie. Se dice que el espíritu de una mujer, posiblemente la esposa de Cain, ronda la casa, especialmente en la habitación de los niños. A pesar de su reputación inquietante, Bodie sigue siendo un destino turístico popular. Los visitantes pueden recorrer las calles polvorientas y explorar los edificios bien conservados que ofrecen un vistazo al pasado.
Las autoridades del parque estatal se aseguran de preservar la ciudad en un estado de decadencia arrestada, lo que significa que se mantiene tal como estaba cuando fue abandonada, sin restauraciones modernas. La historia de Bodhi es un recordatorio de los altibajos de la fiebre del oro y de cómo las ciudades pueden surgir y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que realmente distingue a Bodhi son las leyendas y el misterio que la rodean, atrayendo a aquellos que buscan una experiencia única y quizás un encuentro con lo inexplicable. Visitar Bodhi es como entrar en una cápsula del tiempo, una oportunidad para sentir la presencia del pasado y, quién sabe, tal vez incluso de aquellos que nunca se fueron. El faro de las almas perdidas. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En la costa rocosa de Galicia había un viejo faro que se erguía solitario frente al mar. Los pescadores locales lo llamaban el faro de las almas perdidas, porque decían que aquellos que se acercaban demasiado al faro durante las tormentas nunca regresaban. Contaban que el faro estaba habitado por el fantasma de un farero que había perdido la vida tratando de salvar a un barco de naufragarse. Una noche tormentosa, un marinero llamado Tomás, buscando refugio, navegó hacia el faro. A medida que se acercaba, las olas golpeaban con más fuerza y el viento soplaba con una furia inusual. Cuando finalmente llegó a la orilla, vio una luz en el faro que parpadeaba, guiándolo hacia la entrada. Entró en el faro y llamó, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras en espiral, cada paso resonando en la estructura vacía. En la cima encontró una vieja linterna que aún brillaba débilmente. De repente, el aire se volvió helado y escuchó un susurro detrás de él. Al girarse, vio la figura de un hombre mayor, empapado y con los ojos llenos de tristeza. El hombre se presentó como el antiguo farero y le dijo que había estado esperando por alguien que continuara su labor de guiar a los barcos durante las tormentas. Tomás, sintiendo compasión por el fantasma, aceptó encender la linterna cada noche, pero pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Cada vez que encendía la linterna, podía escuchar los gritos de los marineros perdidos, como si el faro los llamara desde las profundidades. Las figuras espectrales de los marineros aparecían en las ventanas. Sus manos aparecían presionando contra el vidrio, pidiendo ser salvados. El farero fantasma le dijo que él también estaba atrapado ahí, condenado a guiar a los barcos eternamente. Tomás trató de abandonar el faro, pero cada vez que lo intentaba, las puertas se cerraban con fuerza y las escaleras parecían extenderse infinitamente. Finalmente, se dio cuenta de que el faro lo había atrapado y que ahora era parte de la maldición. El farero le dijo que la única forma de liberarse era encontrando a alguien más para tomar su lugar. Desesperado, Tomás comenzó a apagar la linterna, pero los gritos de los marineros se hicieron más fuertes, llenos de desesperación y dolor. El farero lo observaba, sin decir palabra, y Tomás comprendió que estaba condenado. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron el barco de Tomás vacío cerca del faro, y aunque buscaron, nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, la luz del faro parpadea cada noche tormentosa, esperando a la próxima alma perdida. La marca de la bruja. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mi abuela me contó una pequeña historia sobre algo que le sucedió cuando ella era pequeña. Hoy se las contaré a ustedes. Mi abuela vivía muy apartada del pueblo, ya que nuestra familia siempre cuidaba de sus cosechas muy de cerca. Una vez sus padres no estaban y se quedó sola en la casa. Hizo la oración de siempre y se fue a dormir, pero algo pasó y se levantó. Miró a todos lados y no había nada.
Asustada salió de la casa. Ahí, afuera de su casa, estaba un perro negro mirándola detenidamente. Sus ojos negros con rojo carmesí brillaban con la luz de la luna. Dice que se quedó dormida al ver esos ojos, pero unos minutos después, su papá la despertó a mitad del techo. Tenía una mordedura en su mano derecha, y esa mordedura la tengo yo también en la misma mano. Mi abuela me dijo que tuviera cuidado, porque el perro que la mordió era una bruja, y ella la había marcado de por vida. Es decir, la marca se transmitiría de generación en generación hasta que la bruja se lleve a la indicada. Por eso, todas las noches duermo con la ropa al revés y tiro arroz en mi puerta para que no llegue. Por último, y lo más extraño, es que desde hace 3 días, un gato me mira desde lejos y tiene los mismos ojos que describe mi abuela. El Panteón de Celaya, Guanajuato. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Salvador tiene 13 años trabajando en el Camposanto y relata que cuando ingresó le tocaba barrer la primera sección del panteón. Una vez yo andaba barriendo y se escucharon niños corriendo y jugando. Me llamó mucho la atención y caminé hacia donde venían los ruidos. No encontré nada y seguí limpiando. Los ruidos volvieron y regresé, pero ahora me percaté que las gavetas que estaban en el área eran de niños y angelitos, y eran sus espíritus los que se escuchaban. La sección antigua es la zona que más miedo causan los visitantes. Al llegar, se siente la sensación de frío y misterio. El trabajador nos comentó que el panteón ha sido escenario para maleficios, pues asegura que se han encontrado muñecos, fotografías con alfileres que la gente va y entierra para afectar a otras personas, costales con chivos muertos, gallinas negras, sin cabeza, entre otras muchas cosas. Llegamos a encontrar una rueda y en medio una estrella, rodeada de cal y velas, botellas de alcohol que rociaron para encender la estrella. La gente nos decía que veían a muchachos vestidos de negro y se metían por la barda antigua. Entraban y hacían sus maleficios, recordó don Salvador, mientras señalaba la tumba que escogían para hacer sus conjuros. Años más recientes, Salvador estaba realizando sus labores, cuando una mujer de edad avanzada y con rebozo se le acercó y le preguntó por una tumba. Volteé para señalarle por dónde se encontraba, y al regresar la mirada en donde estaba, ya no había nadie. No me explico cómo desapareció tan rápido, siendo una viejita. Durante el recorrido también se pueden observar tumbas ostentosas y elegantes, como la de la familia Sánchez, la familia Tomé, Eira Astorza, Garmendia, elaboradas de cantera y refinados materiales, siendo estas muy atractivas para los visitantes. Otra de las tumbas más fácil de ubicar es la del Ángel, que se encuentra sobre el camino principal. Por las noches han visto a un hombre alto con ojos de color azul que empieza a caminar por el Camposanto, sin hablar, solo observa a su alrededor, hasta terminar volando sobre el panteón, nos aseguró el panteonero. A un lado de este enigmático personaje se encuentra el Ángel del Silencio. Se dice que este ángel se le aparece a las personas que no guardan respeto y tranquilidad en el cementerio, a quienes les hace la seña del silencio. Una parada que se debe hacer es en la tumba del soldado. Ahí descansa Adolfo Taboada Rivera, quien estuvo en Vietnam. Cuenta que por las noches se le ha visto marchando. Además, es el favorito de las mujeres, quienes acuden a bañarlo y limpiarlo. También le pintan la boca, e incluso hay mujeres que se han subido a la mesa donde reposa su mano derecha para bailarle y convivir con él. Sin embargo, se ha vuelto milagroso para algunos, quienes en agradecimiento le han dejado rosarios, flores y hasta juguetes en su tumba. Otra de las tenebrosas historias es la de la tumba del niño Mauri, quien murió el 9 de abril de 1983.
Han venido jóvenes que se encuentran juguetes tirados cerca de la tumba de Maury. Normalmente los dejan sobre o cerca de su tumba, pensando que son de él. Pero son tantas personas que nos han dicho lo mismo, que nosotros ahora les decimos que Maury es un niño muy travieso y juguetón, que quiere jugar con ellos. Esto es similar al caso de la niña Blanquita, fallecida el 19 de octubre de 1982. Sus restos se encuentran descansando en una tumba que tiene gavetas llenas de juguetes y que además sus familiares le adornan de acuerdo a la ocasión y que solo ellos tienen llave para abrir. Tal ha sido su sorpresa, que llevan varias veces que acuden a visitarla y se encuentran con los juguetes desordenados, por lo que se dice que la niña por las noches se levanta y se pone a jugar. Simbolismos de la Ouija. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En la parte superior del tablero se pueden apreciar el sol y la luna, simbolizando las energías masculinas y femeninas en el plano físico, y las energías positivas y negativas del mundo espiritual. Esto representa el balance de energías que necesitamos para tener una sesión constructiva. En el centro pueden ver el símbolo de la triple luna creciente sobre la luna llena. En este caso, simbolizando los tres destinos del hombre: nacimiento, vida y muerte sobre la luna llena, simbolizando el ciclo interminable que unen a todas las partes en una. Esto representa los estados de conciencia que deseamos contactar. En la parte inferior hay dos pentáculos de protección rodeados por las letras del alfabeto tebán. Este provee la protección que los operadores y médiums necesitan para consultar al oráculo de una forma segura. El alfabeto de las brujas o tebán simboliza la comunicación con el más allá. Alrededor, en forma de marco, se pueden ver hojas de hiedra. Estas simbolizan la existencia en la vida y en la muerte. Los antiguos las usaban en los festivales invernales para simbolizar la vida entre la muerte. Mediante el oráculo, nosotros también buscamos la existencia en la vida y la muerte. El tablero es de color naranja y negro, colores que facilitan el contacto con el mundo de los muertos. Naranja es la versión naranja de nuestro tablero. Estos colores han sido desde tiempos inmemoriales los colores que simbolizan el contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por eso los colores de la fiesta pagana de Halloween son los colores naranja y negro. El 31 de octubre, día de Halloween, a la noche, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es más fino y más fácil de penetrar. Más tarde, se cristianiza esta antigua fiesta pagana, y los cristianos adoptan al 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. El marcador es en forma de triángulo, simbolizando el número 3, o número de la perfección. En el centro se encuentra un círculo, símbolo del todo, mediante el cual se podrán visualizar las letras. Tradicionalmente, en el centro del triángulo se localiza el ojo que todo lo ve, o también conocido como el ojo de Horus. Esto no solamente es un símbolo de protección poderoso, sino que también simboliza nuestro deseo de obtener información para fines constructivos y benéficos. Y por último, el color amarillo, que simboliza la luz del conocimiento. Historias tétricas de guardabosques. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En todo el mundo existen miles de lugares misteriosos. Casas encantadas, cementerios, bosques. En estos últimos, los bosques, donde muchas personas se sienten incómodas cuando cae la noche, se convierte en el lugar más aterrador del planeta. Ya sea porque no sabes qué vas a encontrar más allá de aquellas sombras que hay a lo lejos, o por las historias que algunos lugareños cuentan. Si te gusta la naturaleza, puede que hayas pensado que el trabajo de los guardabosques sea el mejor que existe, y nos aventuramos a creerte. Pero en ocasiones, puede convertirse en algo sorprendentemente escalofriante.
El trabajo de un guardabosque, o como se suele llamar en Canarias, los guardias forestales, no es precisamente fácil. Va más allá de cuidar nuestros bosques, de vigilar que en ellos no ocurra nada que no tenga que ocurrir. En ocasiones especiales, los trabajos de estos profesionales son bastante trágicos. Entre ellos podemos nombrar la búsqueda de un joven desaparecido, el encontrar cadáveres en los pasos de senderismo, buscar a gente que ha sufrido graves lesiones, y si seguimos, llenamos una página entera de cosas similares. Pero lo que nos interesa contarte son algunas de las historias de guardabosques americanos, los cuales han vivido tales experiencias que ni siquiera el más incrédulo de tus amigos lo podrá creer. Número 1. El hombre oso. Esta historia comienza con dos padres desolados, padres que no sabían qué hacer y con sus corazones casi literalmente en sus manos. Estos llegaron con uno de los guardabosques, pidiéndole que, por favor, les ayudase a encontrar a sus dos queridos hijos pequeños que se habían perdido en el interior del profundo y espeso bosque. Cuando se replegaron para la búsqueda, pudieron encontrar a la niña, pero el niño aún seguía desaparecido. Dado esto, se le preguntó a la niña en dónde había visto por última vez a su hermano. Lo que la niña respondió dejó completamente perplejo tanto a los guardas como a los padres. Ella aseguró que fue el hombre oso quien se llevó a su hermano. Este ser le dijo a la niña que se quedara quieta y que no se moviera, que tan solo quería jugar con el chico. Cuando el interrogatorio avanzó, la niña declaró que el hombre extraño estaba todo cubierto de pelo y con un rostro verdaderamente extraño que ella jamás había visto antes. Esa fue la última vez que vio a su hermano, en los hombros de aquel ser extraño que se lo llevaba a las profundidades oscuras del bosque. La búsqueda del muchacho perduró por meses, pero nunca se logró encontrar al chico. Número 2. El hombre sin rostro de las altas montañas. Otra de las historias perturbadoras sucede cuando un grupo de guardabosques estaban en busca de un alpinista que había sido declarado como desaparecido hace 2 días. Cuando el grupo de profesionales lo encontró, vieron que estaba tumbado en una gran zanja, con su pierna claramente rota por el golpe. Obviamente tuvieron que amputarle el miembro, ya inservible luego de 2 días de agonía. Pero lo más curioso de todo es la historia que este hombre no dejaba de contar. Aseguró que cuando subía ese tramo de la montaña, pudo ver un misterioso hombre a lo lejos, que no llevaba ningún instrumento ni vestimenta adecuada para el alpinismo. Cuando lo divisó, aseguró que no estaría a menos de unos 30 o 40 metros desde donde él se encontraba. Pero cuando quiso buscarlo de nuevo y levantó su vista para ver si aún estaba ahí, después de haber subido un pequeño tramo, se encontró con que el misterioso hombre estaba apenas a unos cuantos metros de él. Lo que más le aterró no fue eso solamente, sino que este hombre extraño carecía de rostro alguno. Le explicó a los guardias que esa fue la razón por la que tropezó y cayó justamente donde lo habían encontrado. Y quizás lo más perturbador de la historia sea lo que confesó a continuación. Declaró que no le aterraba tanto el hecho de saber que ya no vería más su extremidad, sino que le aterraba que ese misterioso hombre sin rostro volviera por él. Número 3. Alguien nos persigue. En otra ocasión, algunos guardias se encontraban de nuevo en busca de una persona desaparecida. Esta vez se trataba de una joven mujer que había sido declarada como desaparecida apenas hace unas cuantas horas. Después de un largo tiempo buscándola, por fin la encuentran, pero algo les llama la atención. La mujer estaba tumbada en el suelo, en posición fetal, abrigada únicamente con su ropa deportiva. Su cara era de absoluto pánico. La joven no declaró palabra alguna hasta que entre los dos guardias la ayudaron a caminar para llevarla, como dice el protocolo, hasta el puesto de control. Es en ese momento cuando la joven empieza a reaccionar, mirando hacia atrás de forma muy errática. La mujer no dejaba de decirle a los guardas
que por qué el hombre alto con ojos negros no la dejaba de seguir. Cuanto más se acercaban con la mujer al puesto de control, más nerviosa se ponía. Tal fue el punto que consiguió deshacerse de los guardas que la sujetaban. Se viró hacia atrás y gritó con todas sus fuerzas a ese misterioso hombre que la dejase en paz. En un principio, se pensaron que el comportamiento de la joven estaba causado por algún tipo de estupefaciente, pero luego ellos mismos, no se sabe si por sugestión o qué, también se percataron que algo les seguía realmente. Es más, declararon que cuando avanzaban, iban haciendo ruidos fuertes para que lo que sea que les seguía se fuera alejando. Como ven, la profesión de guardabosques o de guardia forestal puede llegar a ser una de las profesiones más aterradoras que puedan existir. El sudor de los muertos. Relato enviado a través de mi página de Facebook, créditos a quien corresponda. Era un día gris y frío cuando la familia de los Ramírez se reunió en el pequeño cementerio del pueblo. Los primos estaban ahí, rodeando el féretro de su padre, don Ernesto. El hombre había sido una figura fuerte y respetada, pero su partida dejó un vacío profundo en todos. El ataúd estaba listo para ser bajado a la tumba, pero antes de cerrar definitivamente la tapa, los primos decidieron darle un último adiós. Abrieron la pequeña ventanita que permitía ver su rostro. Parecía dormido, en paz, pero algo no estaba bien. De repente, alguien notó que la frente de don Ernesto brillaba bajo la luz tenue del día nublado. ¿Estás sudando?, preguntó Carlos, el más joven de los primos, con una voz temblorosa. Al principio todos pensaron que era una ilusión, un truco de la luz, pero al acercarse, vieron que pequeñas gotas de sudor se deslizaban lentamente por la piel fría del difunto. El silencio se apoderó del lugar, y el aire se volvió denso, pesado. «Eso no es posible», murmuró Teresa, la hija mayor, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos comenzaron entre los familiares. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos recordaban la vieja leyenda que sus abuelos les contaban cuando eran niños. Se decía que si un muerto sudaba en su ataúd, era porque aún tenía un vínculo con el mundo de los vivos, y aquel que se atreviera a limpiarle el sudor sería el siguiente en partir. «No puede ser verdad», dijo Luis, el primo mayor, tratando de sonar valiente, pero su voz traicionaba su miedo. Sin embargo, el sudor seguía acumulándose en la frente de don Ernesto, como si su cuerpo resistiera el paso final. El temor comenzó a crecer entre ellos. Nadie se atrevía a acercarse más. «Alguien tiene que hacerlo. No podemos dejarlo así», dijo finalmente Teresa, armándose de valor. Ella tomó un pañuelo de su bolsillo y con manos temblorosas lo acercó a la frente de su padre. Cada paso hacia el ataúd parecía un desafío contra la propia muerte. Los demás primos observaban en silencio, sin atrever a moverse. Justo antes de que el pañuelo tocara la piel fría de don Ernesto, el cuerpo del difunto pareció estremecerse ligeramente, como si estuviera a punto de despertar. Teresa se detuvo en seco. El terror inundaba su rostro. «¡No lo hagas!», gritó Carlos, retrocediendo. Pero Teresa no podía dejar a su padre en ese estado. Con un último suspiro, limpió el sudor de su frente. En ese momento, el aire alrededor del cementerio pareció volverse más frío, y un silencio sepulcral cayó sobre todos. Durante unos segundos, nada sucedió. Teresa se alejó lentamente, guardando el pañuelo en su bolsillo con manos temblorosas. Los demás primos suspiraron aliviados. Quizás solo era una vieja leyenda después de todo. Pero esa noche, mientras dormía en su casa, Teresa tuvo un sueño extraño. Soñó que caminaba por el mismo cementerio, pero esta vez estaba sola. La niebla lo cubría todo,
y en el aire flotaba un susurro apenas audible, como un lamento lejano. Al llegar a la tumba de su padre, vio que el ataúd estaba abierto. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Dentro, el cuerpo de don Ernesto ya no estaba en paz. Sus ojos estaban abiertos y en su rostro había una expresión de angustia, como si intentara decirle algo. De repente, sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie ahí. El sudor frío recorría su propia frente y un escalofrío le recorrió la espalda. Despertó sobresaltada, pero el sentimiento de haber estado en presencia de algo oscuro y desconocido no desapareció. En los días que siguieron, Teresa comenzó a enfermar. Una fiebre alta la consumía y a menudo despertaba por las noches empapada en sudor, convencida de que su padre la observaba desde algún rincón oscuro de la habitación. Su salud se deterioró rápidamente y a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron encontrar la causa de su enfermedad. Pocos meses después del entierro de don Ernesto, la familia se reunió nuevamente en el mismo cementerio. Esta vez era para despedir a Teresa. Y mientras bajaban su ataúd a la tumba, los primos no pudieron evitar recordar la maldición que había caído sobre ella. Ninguno de ellos se atrevió a abrir la ventanita esta vez. Nadie quiso mirar si el sudor del muerto aún seguía ahí, porque todos sabían que quien lo limpiara sería el siguiente en partir. El Pozo de las Cadenas. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Existe un pueblo antiguo en México llamado Tecate, en cuyas inmediaciones se puede ver un profundo pozo de piedra que se ha vuelto célebre entre los vecinos. Todo se debe a la tenebrosa leyenda que se alberga en su interior. Dicen que en los tiempos de la Revolución Mexicana, allá por el año de 1910, vivía un labrador muy humilde junto con su esposa en una casita cercana al pozo. No habían podido tener hijos. Mientras el hombre se hacía cargo de trabajar la tierra, la mujer preparaba las comidas y mantenía limpia la casa. Un día llegó a su tierra un grupo de hombres muy sospechosos, armados y montados a caballo. El campesino supuso que serían revolucionarios que iban de paso. Como se veían cansados y sedientos, los invitó a pasar a la casa, en donde su esposa les dio de comer y de beber. El matrimonio, que estaba poco acostumbrado a tener compañía, aprovechó para preguntarles sobre las noticias que corrían allá afuera, pues hasta su humilde rancho, estas nunca llegaban. Así fue como se enteraron de los pormenores de la revolución y lo que sucedía en los terrenos vecinos. Los desconocidos fueron muy amables con ellos durante la cena, pero cuando llegó la hora de dormir, los campesinos ofrecieron a sus invitados unos catres que habían armado con paja en las afueras de la casa, donde por lo menos podrían dormir a resguardo del frío. Más tarde, en medio de la madrugada, se escuchó un grito espeluznante del que nadie se pudo percatar. Nadie supo exactamente lo que ocurrió aquella noche. Se dice que los forajidos traicionaron a sus anfitriones para robarles todo cuanto tenían, además de querer abusar de la esposa del labrador. Cuando él intentó detenerlos, los bandidos lo ataron con unas gruesas cadenas, lo dejaron ciego y lo arrojaron al pozo para que se ahogara. Ahí falleció el pobre, mientras su mujer y sus pocas pertenencias desaparecían. Desde entonces, se puede escuchar en el interior del pozo un lamento tenebroso y sonidos espeluznantes como de algo que se mueve debajo del agua. Algunos dicen que incluso han llegado a oír cómo alguien se desliza por las paredes de piedra, llegando a la superficie y arrastrándose tras de sí unas enormes cadenas. Quienes han tenido el atrevimiento de asomarse por las noches aseguran haber visto el rostro pálido de un sujeto con las cuencas de sus ojos vacías, que gime pidiendo ayuda y se sacude en el agua. Es el alma en pena del campesino, que después de tanto tiempo sigue buscando a su esposa. Le cuesta moverse a falta de sus ojos y no puede desprenderse de las cadenas que aún lo atan. Los lugareños de Tecate se han acostumbrado a su presencia y, más que miedo, sienten lástima por él. A pesar de los intentos que se han hecho
por ayudarle a irse en paz, el espíritu se niega a abandonar este mundo. Tal vez esté condenado a vagar para siempre, hasta que nuestra propia existencia llegue a su fin. Quería llevarse su alma al infierno. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a Ohio en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, escuchó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podría ser a una hora tan tardía. Bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo: «Hay sitio para uno más». Entonces el conductor esperó 1 o 2 minutos y se retiró. Por la mañana, Blackwell les contó a sus amigos lo que había pasado. «Estaba soñando», dijeron ellos. «Eso debe de haber sido», repuso él, «pero no parecía un sueño». Después del desayuno se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta a la calle, pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo: «Hay sitio para uno más». Se trataba del conductor del coche fúnebre. «No, gracias», dijo Blackwell. «Esperaré el siguiente». Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se escucharon voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado hasta el fondo. Todas las personas que estaban a bordo fallecieron. El monstruo de Flatwoods. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. El monstruo de Flatwoods, también conocido como monstruo del condado Braxton o fantasma de Flatwoods, es un supuesto extraterrestre o criatura no identificada, cuyos informes lo ubican en la ciudad de Flatwoods, Virginia del Oeste, en Estados Unidos, el día 12 de septiembre de 1952. Existen varias descripciones de la apariencia de este ser, y la mayoría converge en que posee al menos 10 metros de altura, y que tiene un rostro rojo que parece brillar desde el interior. Los testigos describieron la cabeza de la criatura como un par de antenas, ojos humanos y con forma de corazón, o con una capa grande en forma de corazón a sus espaldas. El cuerpo de la criatura fue identificado como un tipo humanoide, vestido con una falda larga y oscura, y algunos lo describieron con un color verde. Unos informes dieron cuenta de que la criatura no tenía brazos visibles, mientras que otros lo describieron con brazos cortos y gruesos, terminando en dedos semejantes a garras que se proyectaban frente a su cuerpo. El día 12 de septiembre de 1952, un par de hermanos, Edward y Freddie May, acompañados de su amigo Tommy Hyer, de 13, 12 y 10 años respectivamente, se percataron de un objeto brillante que cruzaba el cielo. El objeto parecía descender en dirección a unas tierras pertenecientes al agricultor de la localidad, Bailey Fisher. Tras ver la caída del objeto, los niños se dirigieron a la casa de los hermanos May, donde dijeron haber visto la caída de un ovni en las colinas. La señora May, acompañada por 3 jóvenes de la localidad, Jean Lemon, de 17 años, Neil Nunley, de 14 años, y Ronnie Shaver, de 10 años, fueron a la granja Fisher, en un intento por localizar el objeto que los niños habían visto. El perro de Lemon corrió hacia el frente y de pronto comenzó a ladrar. Tiempo después, corrió de vuelta al grupo con la cola entre las patas. Tras andar aproximadamente 500 metros, el grupo llegó a la cima de una colina, donde afirman haber visto una enorme bola de fuego pulsante de unos 15 metros, situada a su derecha.
También detectaron una niebla que hacía que sus ojos ardieran y que sus narices quemaran. Fue entonces que Lemon notó dos pequeñas luces a la izquierda del objeto, bajo un roble que estaba cerca de ellos, y apuntó su linterna en esa dirección, revelando a la criatura, que según reportaron los testigos, emitió un silbido estridente antes de deslizarse hacia ellos, cambiando de dirección rápidamente para después dirigirse a la luz roja inicial. En ese momento, el grupo huyó aterrado. Una vez que regresaron a la casa de los May, contactaron al sheriff de la localidad, Robert Card, y al señor Lee Stewart, propietario del Demócrata de Braxton, un periódico local. Stewart llevó a cabo una serie de entrevistas y regresó al sitio con Lemon más tarde aquella noche, donde relató que había un olor muy fuerte a metal quemado. El sheriff Carr y su adjunto Burnell analizaron el área por separado, pero ninguno informó haber encontrado vestigios de algún aterrizaje. Muy temprano a la mañana del día siguiente, el 13 de septiembre, el señor Lee Stewart visitó el lugar del avistamiento por segunda ocasión y descubrió dos rastros alargados en el lodo, con vestigios de un líquido negro y espeso. Inmediatamente lo reportó como las señales de un aterrizaje, basado en el hecho de que el área no había sido sometida a tráfico de vehículos durante al menos un año. Más tarde se supo que las marcas pudieron haber sido de una camioneta Chevrolet 1942, conducida por Max Lockhart, que había ido al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento del reportero. Tras el acontecimiento, el señor Williams y Don Smith, un par de investigadores de cierto prestigio, obtuvieron un gran número de relatos de testigos que afirmaron haber presenciado un fenómeno semejante o relacionado. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años de edad, que afirmaron haber encontrado a una criatura con la misma apariencia y hedor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. El encuentro afectó de tal manera a la hija que tuvo que ser hospitalizada durante 3 semanas en un hospital de Clarksburg. También obtuvieron una declaración de la madre de Eugene Lemon, en la que ella dijo que en los momentos previos al accidente, su casa se sacudió de forma violenta y la radio quedó muerta durante 45 minutos. Y en un informe del director del Consejo de Educación de la localidad, el hombre afirmó haber divisado un disco volador aterrizando a las 6:30 de la mañana del 13 de septiembre, la mañana después del avistamiento de la criatura por parte de los May. Tras su encuentro con la criatura, varios integrantes del grupo que fue a la colina el 12 de septiembre dijeron sentirse enfermos durante algún tiempo, con síntomas que concordaban, un fenómeno que atribuyeron a la exposición al sonido de la criatura. Entre los síntomas, se incluía la irritación en la nariz y la hinchazón en la garganta. Lemon tuvo vómitos y convulsiones durante toda una noche, y tuvo algunas dificultades con su garganta varias semanas después del encuentro. El médico que trató a varios de los testigos dijo que los síntomas se parecían a los de alguien que había sido expuesto al gas mostaza, aunque estos síntomas también podrían encontrarse comúnmente en personas que sufren de histeria, que puede desencadenarse por una exposición traumática o chocante. Tras examinar el caso 48 años después del evento, Joe Nickel, del Comité para la Investigación Escéptica, CSI, entonces conocido como CSICOP, concluyó en el año 2000 que la luz brillante en el cielo que relataron los testigos del 12 de septiembre probablemente había sido un meteorito, que la luz pulsante de color rojo probablemente era la luz de navegación de una aeronave, y que la criatura descrita por los testigos se asemejaba a un búho. Nickel aseguró que las dos últimas características fueron tergiversadas por el elevado estado de ansiedad de los testigos después de observar a la supuesta criatura. Nickel compartió sus conclusiones con otra serie de investigadores, incluidos los de la Fuerza Aérea. La noche del 12 de septiembre se observó un meteorito en 3 estados, Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental, un hecho que fue erróneamente informado como un avión en llamas estrellándose en una colina de Elk River, a unos 18 kilómetros de distancia del avistamiento en Flatwoods. 3 luces rojas de una aeronave también fueron vistas en los alrededores del área, posiblemente confundidas con la luz roja vista por los testigos y la tonalidad roja en el rostro de la criatura. Nickel concluyó que tal forma, movimiento y sonido que relataron los testigos también eran consistentes con la silueta, el patrón de vuelo y la llamada de un búho asustado posando en la rama de un árbol.
llevando a los investigadores a concluir que el follaje bajo el ave podría haber creado la ilusión de las partes inferiores de la criatura, o sea, la falda larga y el color verde. Los investigadores también concluyeron que la incapacidad de los testigos de llegar a un acuerdo sobre si la criatura tenía brazos, combinada con el relato de Kathleen May de que tenía pequeñas garras como manos que extendió frente a ella, también concordaba con la descripción de un búho común, con sus garras asegurando el tronco de un árbol. Sin embargo, algunos cuestionaron que fuera un búho, pues los testigos no lo vieron como tal, incluso con una linterna apuntando hacia él. Los investigadores respondieron que esta supuesta criatura puede atribuirse a la histeria y al elevado estado de tensión entre los testigos, situaciones que los condujeron a un estado de pánico. Pero, ¿y tú qué piensas? ¿En realidad fue un búho? O tal vez fue que en realidad vieron a un extraterrestre. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.